Comienzo agradeciendo al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en especial a su presidente, el profesor y magistrado Abel Zamorano, la gentil invitación que me ha hecho para exponer en este congreso en el marco de una importante celebración, los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, la primera ciudad española y europea en el litoral pacífico de nuestro continente. El tema que me corresponde abordar tiene un título intrigante que es la eterna disyuntiva entre el arbitraje derivado de la violación de un tratado y el arbitraje derivado de la violación de un contrato, específicamente de un contrato comercial. Pretendo cumplir este encargo explicando las principales diferencias entre el arbitraje comercial en que interviene como parte un Estado y el arbitraje de inversión, con particular referencia a los arbitrajes sometidos a la competencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es decir, lo que se conoce comúnmente como un arbitraje CIADI. Sin duda alguna, el arbitraje comercial constituye en la actualidad en Panamá y en todo el mundo el mecanismo preferido de solución de conflictos en los grandes contratos entre particulares, así como en los grandes contratos que involucran al Estado o a una entidad estatal con particulares, incluyendo los contratos de obra, los contratos de concesión, a pesar de que estos tienen en derecho interno una naturaleza eminentemente administrativa. Hoy día, tanto el arbitraje comercial interno como el arbitraje comercial internacional son ampliamente utilizados en Panamá, puesto que la cláusula arbitral se considera de obligada inserción en todo contrato de alguna importancia. A esto contribuyó decisivamente la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo número 1 del año 2004, que reconoció plena validez y eficacia a los convenios arbitrales pactados contractualmente por el Estado, señalando expresamente que tales convenios tendrán eficacia en sí mismos. Ahora bien, en los últimos 10 años, más particularmente en los últimos 5 años, se ha abierto paso desapercibidamente, casi sin llamar la atención, una nueva figura, el arbitraje de inversión, que tiene su mejor expresión en el arbitraje de inversión sometido a la competencia del CIADI, repito, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre nacionales de un Estado y otro Estado. El arbitraje de inversión está estructurado principalmente sobre dos pilares. Primero, los tratados bilaterales sobre inversión que se celebran entre Estados, conocidos mejor por sus siglas en inglés BIT, que equivalen a Bilateral Investment Treaties, los cuales aparecieron por primera vez en el año 1959, o sea, hoy hace 60 años, con la suscripción del BIT entre la República Federal de Alemania y Pakistán. El BIT, el Tratado Bilateral de Inversiones, es un instrumento que establece los términos y condiciones para la inversión privada de los nacionales de un Estado con otro Estado, o sea, el Estado receptor de la inversión, y otorgan o contemplan las siguientes garantías fundamentales. Primero, garantía de un trato justo y equitativo.
Segundo, garantía de no expropiación. Y tercero, garantía de seguridad jurídica, todo a favor, obviamente, del inversionista. El segundo pilar es precisamente el tratado conocido como Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros estados, es decir, el llamado Convenio CIADI, cuya adopción en el año 1965 supuso un verdadero hito para la solución de disputas entre estados e inversionistas extranjeros. Para quienes no son especialistas, resulta bastante difícil distinguir entre arbitraje comercial y arbitraje de inversión. Parecen una misma cosa, porque al fin y al cabo se trata de un arbitraje que es el sometimiento voluntario de un conflicto a la decisión, a la competencia y decisión de un tribunal privado ad hoc, cuyos miembros son escogidos directa o indirectamente por las partes contendientes. Pero hay diferencias fundamentales, diferencias importantes que han hecho de cada una de estas clases de arbitraje una verdadera especialidad, es decir, una especialidad en sí mismas con peculiaridades muy llamativas que han llevado incluso a que muchos abogados litigantes y árbitros que se desenvuelven usualmente en uno de estos campos se abstengan o prefieran no hacerlo en el otro. Si tuviésemos que señalar la diferencia fundamental entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, sería sin duda la causa de pedir de la pretensión. En el arbitraje comercial, la causa de pedir siempre surge de la violación de un contrato, es decir, de una obligación pactada en un contrato. En contraste, en el arbitraje de inversión, la causa de pedir surge de la violación de un tratado. Esa es la diferencia fundamental. Para el arbitraje comercial, lo que interesa son las obligaciones contenidas en el contrato. Y solamente hay, en cuanto al arbitraje comercial, dos tratados que son relevantes y son los siguientes. Primero, la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de New York del año 1958. Y segundo, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional adoptada en la ciudad de Panamá en el año 1975. Ambas convenciones permiten que los laudos arbitrales emitidos en el extranjero puedan ser ejecutados en los estados que han ratificado tales convenciones, haciendo con ellos que el arbitraje sea un medio de solución de disputas verdaderamente eficaz, porque hay que tener en cuenta que los árbitros que son verdaderamente jueces tienen el poder de decidir, pero carecen del poder de ejecutar. La ejecución de las decisiones de fondo de mérito de los tribunales arbitrales corresponde siempre al Estado. Y surge siempre el problema de cómo hacer efectiva esa ejecución cuando el laudo arbitral se dicta en un Estado y los bienes de la parte condenada están, y renuente a cumplir con la condena, están situados en otro Estado. En contraste, en todo el mundo, más de 2.500 tratados bilaterales de inversión vigentes sirven como fuente para los arbitrajes de inversión.
Hay otras diferencias fácilmente apreciables. En cuanto a los estados, lo primero que se puede ver es que en un arbitraje comercial el Estado puede ser parte en cualquier calidad, ya sea como demandante o como demandado. De hecho, es interesante notar que en los arbitrajes que administra la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, conocido por sus siglas en español CCI, que es la institución arbitral más grande e importante del mundo, el 10% de esos arbitrajes involucra a un Estado o una institución estatal como parte. Y en cuanto a los arbitrajes internos, el Estado panameño y las instituciones estatales figuran, yo diría, con alguna frecuencia como parte en los arbitrajes administrados por las dos principales instituciones arbitrales panameñas, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y el Centro de Solución de Conflictos. En tanto, en los arbitrajes de inversión, el Estado es siempre parte, invariablemente como parte demandada. De hecho, solo hace 2 semanas se llevó a cabo en la sede del CIADI, en Washington, D.C., la audiencia de fondo en un arbitraje de inversión promovido por las empresas Bridgestone Americas y Bridgestone Licensing Services contra la República de Panamá, en los cuales, y por eso es que lo menciono, las demandantes piden que se condenen al Estado panameño a resarcirlas por supuestos daños y perjuicios resultantes de una sentencia de casación emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que los demandantes califican de arbitraria. Esto ¿qué hace resaltar? Primero, que un Estado puede ser demandado por un acto judicial, pero en este caso la labor del tribunal arbitral que conoce del arbitraje de inversión no es una cuarta instancia, no puede revisar lo actuado ni reparar un posible error judicial. El estándar que debe usar el Tribunal Internacional es muy alto, porque para condenar al Estado debe haber concluido que la sentencia judicial que se ataca es una sentencia judicial claramente arbitraria, con manifiesta ausencia o infracción del debido proceso, de una forma tal que ofende un sentido de decoro judicial. Desde un punto de vista práctico, hay 2 aspectos que separan al arbitraje comercial del arbitraje de inversión. El primero es el que tiene que ver con la publicidad del proceso y el segundo es el que tiene que ver con la formación de un cuerpo jurisprudencial. Las empresas multinacionales y nacionales, grandes, medianas y pequeñas, no tienen ningún interés en que el público se entere de su disputa, de los detalles de las disputas y tampoco de su existencia, porque en estos procesos se discuten normalmente datos sensitivos cuya divulgación pública puede causar daños importantes a su imagen pública y a su situación financiera. Esto es uno de los principales motivos por los cuales los agentes económicos, cuando surge una disputa entre ellos, prefieren esquivar la acción de los tribunales de justicia, es decir, de los tribunales estatales, y acuden al arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje es confidencial. La característica del arbitraje es que en ellos prima o se aplica el principio de confidencialidad. Los terceros no tienen acceso ni a las audiencias arbitrales ni al expediente del proceso arbitral.
Pero el arbitraje de inversión CIADI asume una aproximación radicalmente opuesta. Apuesta por el principio de la publicidad de una manera plena, a tal punto que sube a la internet las piezas procesales más importantes de un proceso en curso. E incluso transmite en vivo por streaming las audiencias que lleva a cabo. Así que uno puede sentarse, los que están interesados, como en un reality show, y acude los que son millennials, pues acuden al streaming y pueden observar y participar en las audiencias. Esta posición de ruptura con el principio de confidencialidad que caracteriza al arbitraje comercial encuentra su razón de ser en la consideración de que el arbitraje de inversión es un proceso susceptible de afectar los intereses del Estado y por ello constituye una cuestión de interés público. Y esta diferencia fundamental trae como resultado necesariamente otra gran distinción entre ambos tipos de arbitraje. El carácter confidencial con que se conduce el arbitraje comercial hace imposible la creación de un cuerpo jurisprudencial, lo que en Panamá llamaríamos o llamamos doctrina probable. Sencillamente, como los laudos arbitrales comerciales no se publican, ni los árbitros, en un nuevo caso, ni las partes tienen la posibilidad de conocer los criterios que hayan aplicado tribunales arbitrales en procesos en que se hayan discutido cuestiones de hecho o cuestiones de derecho idénticas o similares, impidiendo que el tribunal arbitral o las partes en contienda puedan citar o apoyarse a manera de autoridad en criterios aplicados anteriormente. Frente a ello, dada la completa y absoluta publicidad con que se desarrollan los arbitrajes de inversión, los laudos suelen contener criterios prolijamente argumentados que luego son citados casi por obligación en los nuevos casos por las partes en apoyo de sus respectivas causas y por el tribunal arbitral que conoce de la causa correspondiente como sustento de su decisión, como si se tratara de un tribunal de una jurisdicción del common law. Concluyo entonces señalando lo siguiente: tanto el arbitraje comercial como el arbitraje de inversión son hoy una realidad en nuestro país que es importante conocer. Esto impone ciertas acciones y coincido con la principal que formula la doctora Margie Liz Jaime, que es la necesidad de crear un grupo o unidad de defensa del Estado especializado en arbitraje de inversión y también, ¿por qué no?, en arbitrajes comerciales. Muchas gracias.